Hola, muy buen día. Mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y el día de hoy vamos a ver dos temas fundamentales en materia de derecho procesal electoral, de la legitimación y personería, contenidos en el artículo 9 y 10 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación. Podríamos empezar definiendo qué es legitimación y qué entendemos por personería, qué tan importantes son dentro de la rama del derecho procesal electoral en nuestra entidad federativa. Podríamos empezar definiendo que la legitimación es una situación en la que se encuentra una persona para poder actuar en un proceso, en una contienda. Nadie que esté legitimado puede incitar al órgano jurisdiccional a que inicie una demanda. En materia político-electoral, para ponerlo como ejemplo, solamente podría decirle que si soy un militante de un partido político y inicia una contienda interna para escoger una candidatura que después la vamos a presentar ante la ciudadanía, generalmente la parte estatutaria de ese partido político o de esa asociación política establece ciertas condiciones y quiénes solamente pueden participar en la contienda electoral. Por supuesto que en su gran mayoría dice que son los militantes y en algunas condiciones muy excepcionales también participan externos, pero normalmente las normas estatutarias establecen los requisitos y las condiciones. Si por alguna razón yo como militante observo que se ha violentado mi derecho político electoral porque no me dejaron participar o le dieron una mayor preferencia y considero que se ha violentado mi derecho político electoral de ser votado, puedo acudir ante una autoridad electoral a que revise si la actuación intrapartidaria violentó mi derecho humano a ser votado. Ahí estoy legitimado, no cualquier persona. No podría venir un ciudadano que no forma parte del partido político y que dijera: vengo a impugnar el acto intrapartidista de X partido político porque no me dejó participar en la contienda electoral para escoger un candidato que después va a postular. Él no está legitimado para interponer un medio de impugnación. Solamente aquel que se sienta afectado y que la misma legislación le reserve un derecho. Pero por otro lado, ¿qué es la personería? Podríamos definir a la personería como la facultad que tengo para demostrar ante la autoridad electoral que tengo capacidad de ejercer ese derecho que estoy haciendo valer. Luego, entonces, esto es un documento que tengo que presentar, o incluso en muchos de los casos la propia ley establece qué debo de presentar ante el propio autoridad electoral. En suma, es muy importante acreditar ante la propia autoridad electoral que estoy legitimado o que estoy ser un representante legal de alguien que está legitimado y estoy acudiendo ante él. ¿Quiénes están legitimados para hacer valer un medio de impugnación? Por principio de cuentas podríamos decir que los partidos políticos y las asociaciones políticas, ellas por conducto de sus representantes formalmente autorizados por la autoridad electoral. Pero tengo que justificarle al Tribunal Electoral del Estado o a quien esté conociendo del medio de impugnación que esa representación del partido político o de la asociación política fue reconocido por el propio Instituto Electoral del Estado o la autoridad federal que le corresponda. Así como también están legitimados y tienen que acreditar su personería si quieren promover un medio de impugnación o participar durante el procedimiento que él mismo establece, los miembros de los comités estatales, distritales, municipales o su equivalente según corresponda. Esto es fundamental. Normalmente nosotros lo vamos a encontrar en la propia legislación, quién y cómo tenemos que justificar esa legitimación y esa personería. Otras instituciones o institutos que están autorizados para interponer medios de impugnación son las coaliciones a través de sus representantes legítimos en los términos que establezcan los propios convenios de coalición. Como ustedes podrán observar, las coaliciones generalmente es la unión de dos o más partidos con fines comunes, y cuando esto se celebra,
Normalmente lo que se hace es un convenio de coalición donde se establece ahí cuáles son las obligaciones de cada partido, cómo va a participar cada uno en la contienda electoral, y también ahí se va a establecer en una cláusula especial quién y cómo va a ser representado. Principalmente el partido que es reconocido mayoritariamente en la entidad federativa es el que establece normalmente las condiciones, y sus abogados jurídicos o las personas que ellos designen son los que van a representar a esa coalición. Por otro lado, también están legitimados para interponer los medios de impugnación los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho. En estos supuestos no se admite ninguna representación. Los candidatos, en este caso, y los ciudadanos, deberán acompañar al medio de impugnación el documento que los acredita como candidatos o ciudadanos debidamente registrados ante el Instituto Electoral del Estado. Este es un documento público que le otorga la autoridad electoral al ciudadano o al candidato para poder estar legitimado en la contienda electoral, y así de esa manera puede interponer el medio de impugnación. Por otro lado, también quien está legitimado son los candidatos ciudadanos a través de sus representantes legítimos ante el propio Instituto Electoral. Es posible que un ciudadano no quiera ir a atender de manera personalizada el medio de impugnación y lo haga a través de su representante legal. Los ciudadanos, los candidatos y los candidatos independientes por su propio derecho, que también aquí no se admite ninguna representación, deberán acompañar, insisto, el documento que los acredite que ya están registrados como tal ante el Instituto Electoral. Aquellos otros personajes, otro grupo que están legitimados para interponer estos medios de impugnación que establece la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, son aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante el mandato otorgado por los funcionarios que establezcan los propios estatutos de los partidos políticos. Generalmente, en algunos casos, las legislaciones internas de cada partido político establece quiénes van a representar a las coaliciones, al partido político, y en ese caso el juez electoral tomará en cuenta este documento que finalmente hace prueba plena. Otros de los que pueden interponer también medios de impugnación son los representantes de las personas morales que acrediten tal personería en los términos del Código Civil de la entidad federativa de que se trate. Pues aquí debemos de tomar en cuenta que durante el proceso electoral o en la vida interna de los partidos políticos, en muchas ocasiones se ven involucradas los intereses de las personas morales, llámese por ejemplo las asociaciones mercantiles que difunden medios de comunicación, las imprentas, todas aquellas que participan durante el proceso electoral. En muchas ocasiones son afectadas por las resoluciones de los propios órganos electorales, y ellas también están legitimadas para participar en los medios de impugnación para hacer respetar sus intereses. Ahora, los candidatos, específicamente ellos, los candidatos, podrán coadyuvar en los medios de impugnación que se están llevando a cabo ante los órganos electorales. ¿Qué pueden hacer estos coadyuvantes? ¿Qué significa la coadyuvancia? No es otra cosa más que ayudar al actor a aportar pruebas, a participar durante el proceso para defender sobre todo los intereses, o también cuidan que las resoluciones que se vayan a emitir no vayan a ser adversas. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿De qué manera pueden participar? Finalmente ellos lo pueden hacer presentando escritos en los que manifiesten cuáles son sus derechos que les convienen para que se les respeten sus garantías que les corresponden como tales. Finalmente ellos están haciendo un alegato de apoyo ante los órganos electorales o el Tribunal Electoral, en este caso del Estado, para argumentar de mejor manera la protección de sus derechos como candidatos de determinados partidos políticos. Por otro lado, tienen como requisito indispensable presentar esos escritos ante las autoridades que estén conociendo del expediente, del medio de impugnación, ante ellos en los términos y en las condiciones que establece la propia ley, tal y como lo dice tal y como lo dice la misma legislación.
es decir, en las mismas condiciones que le exige al partido político o coalición que los están representando, los candidatos tienen que sujetarse también. Lleva un requisito adicional: ellos tienen que acompañar a esos escritos que presenten ante las autoridades electorales su credencial para votar con su fotografía y copia simple para realizar la compulsa y regresarle este documento. Así como del documento también, que es muy importante que no se les vaya a olvidar presentar, el documento que los acredite como candidato. Por otro lado, también pueden participar ofertando todos los medios de pruebas que ellos consideren necesarios para justificar los derechos que están haciendo valer, haciendo los agravios, alegando. Todo lo que puede hacer el partido político lo podrán hacer ellos también en su momento en estos escritos que presenten, pero que tampoco se les vaya a olvidar hacer su firma autógrafa al final de cada uno de los documentos, ya que se entenderá que si esta no va, entonces se entenderá que no hay una voluntad de firmarlos y como consecuencia se tendrá por no presentados. Algunos criterios ya más vanguardistas y que privilegian la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como del artículo 1 de nuestra Constitución Política Local en esta entidad federativa, Colima, se ha privilegiado que cuando un documento sea presentado sin firma, en algunas ocasiones cuando se observa que es la intención, se debe de prevenir entonces al promovente para saber si ratifica su documento en un plazo breve. Insisto, no todos los magistrados tienen el mismo criterio, aplicando sobre todo el principio de legalidad que establece que si el documento que presenten los coadyuvantes no va firmado, se entiende que no tenían la intención de presentarlos. Por lo tanto, estos documentos que presenta el coadyuvante son de suma importancia, sobre todo para mantener el interés de estos en lo que vaya a resultar en la sentencia definitiva que se vaya a dictar. ¿En qué momento se va a tomar en cuenta estos escritos presentados por los coadyuvantes? En el momento en que se dicte la sentencia definitiva. Sin duda, pues, es muy importante que el estudiantado en materia de derecho electoral analice perfectamente bien la figura de la legitimación y personería, porque se consideran como presupuestos procesales que, de no acreditarse, simple y sencillamente no será admitida su participación en los medios de impugnación. Pero también es fundamental que se conozca de qué manera podemos participar dentro de los medios de impugnación y coadyuvar a una mejor solución en los conflictos político-electorales. Muchas gracias.